Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a este su programa, La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría. Damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto. Nuevamente es una alegría estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema muy interesantísimo, la Divina Misericordia y la relación con el amor al prójimo. Un tema actual y un tema esencial en la vida del cristiano y de los que están buscando la santidad, ¿verdad, Rosario? Sí, Padre, vamos a ir leyendo lo que Faustina escribe sobre el amor al prójimo. Este tema tan importante que tenemos que llevar a cabo todos los días de nuestra vida. Amar a nuestro prójimo, al más cercano. Escribe así Faustina. En el párrafo 117 del Diario de la Divina Misericordia, ella dice: recordaré aquí que los que conviven con tal persona no deben agregar sufrimientos exteriores, ya que de verdad cuando el alma tiene el cáliz lleno hasta el borde, a veces justamente esta gota que nosotros agregamos a su cáliz será aquella que sobra y rebosará el cáliz de la amargura. ¿Y quién responde por aquella alma? Guardémonos de agregar sufrimientos a los demás, porque eso no agrada al Señor. Si las hermanas o las superioras supieran o sospecharan que el alma dada está soportando esas pruebas y a pesar de eso, por su parte, le agregaran sufrimientos, pecarían mortalmente y Dios mismo pediría por esta alma. No hablo aquí de los casos que por su naturaleza son pecados, sino que hablo de algo que en otro momento sería pecado. Tengamos cuidado de tener aquellas almas sobre nuestra conciencia. Es un gran defecto de la vida religiosa y de la vida en general, que al ver a un alma en sufrimiento, siempre se tiene ganas de agregarle aún más. No hablo de todos, pero sí existen. Nos permitimos hacer juicios de todo tipo, y hablamos allí donde muchas veces no deberíamos repetirlo. Aquí Faustina nos está enseñando, nos está recordando, que los que convivimos con la persona, con alguien que está en sufrimiento, no debemos agregarle más sufrimiento exterior a esa alma. Porque dice que si esa alma ya tiene el cáliz lleno hasta el borde, a veces justamente la gota que nosotros agregamos será aquella que rebosará el cáliz de la amargura. Tenemos que cuidarnos, guardarnos de agregar sufrimiento a los demás, porque eso no agrada a Dios. Y se refiere a las hermanas en su congregación religiosa, recordemos que ella era una religiosa, o a nosotros en la vida en general. Sí, que nosotros no podemos estar agregando sufrimientos a una pobre alma que tiene ya sufrimientos, ya sea enfermedades, sufrimientos espirituales, problemas, la situación que sea, pero un alma en sufrimiento, nosotros, si de verdad amamos al prójimo, tenemos que tratarlo con mayor cuidado, con mayor amabilidad, con mayor cariño, con mayor paciencia. No perder la paciencia porque esa pobre alma, si está en sufrimiento, tenemos que tener más cuidado de esa alma. Y no agregarle ese sufrimiento que ella dice que a lo mejor eso hace rebosar el cáliz de su sufrimiento y ya no va a aguantar más. Si nosotros de verdad amamos al prójimo, como a nosotros mismos, tenemos que tratarlo con cuidado. Pensemos, si yo estoy en sufrimiento, si yo estuviera en sufrimiento, me gustaría que alguien me estuviera molestando extra, además del sufrimiento que tengo. No, en principio no tenemos que causarle ningún mal ni ningún daño a nadie. Este sería una norma de ley, una norma de oro que tenemos que grabarnos en nuestro corazón. Porque si de verdad nosotros amamos a Dios, debe demostrarse el amor al prójimo. Ese es el balance, ese es como un termómetro. Cuando nosotros amamos al prójimo, ese es el amor que realmente le tenemos a Dios. Porque si por amor a Dios nosotros no cuidamos a nuestros hermanos, entonces nuestro amor no es auténtico, no es correcto, no es cristiano. Hay que tener muchísimo cuidado. En esto fallamos constantemente muchos, todos.
de una manera o de otra. Los que viven en los conventos religiosos, ya ves a Faustina cuánto recomendaba y hacía esta obra con el prójimo. Hay que tenerlo nosotros también con mucho cuidado en nuestra vida diaria. Que en la vida diaria las personas tenemos menos presencia de Dios, también hay que tenerlo en cuenta. Se pierde más fácil la paciencia, se falla más, se falla constantemente en esta falta de amor a nuestros hermanos semejantes. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo, si ya está sufriendo, pues ya déjalo, pobre alma, ayúdala mejor, sácala de su apuración, o de su pena, o de su aflicción, o de su enfermedad. Pero no le colmemos más. Exacto. Tenemos que consolar al triste, al que sufre, ayudarlo, consolarlo, ser paciente con él, pero no agregarle sufrimiento. Que sea una norma en nuestra vida. Y ahora escribe Faustina en el párrafo 118. Dice, la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso, no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio y, al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. ¿Qué daños irreparables causa no guardar el silencio? Se hace muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Entonces nosotros, si de verdad tenemos y debemos amar al prójimo, jamás debemos de hacerle ningún daño con nuestra lengua, y tengamos cuidado porque en el mundo hablamos mucho más de lo que debemos. Ella dice que debemos de guardar silencio, le da consejo a las religiosas, pero también a nosotros en el mundo aquí afuera, muchas veces hablamos mucho más de lo debido. Criticamos, hacemos juicios, nos enojamos, decimos palabras feas, palabras que hieren a los demás. ¿Cómo le duele eso a Dios? Y así nos hace daño a nuestra alma, porque ella dice que esto le hace daño a la persona a la cual le estamos ofendiendo, ofendemos a Dios, pero especialmente nos hacemos daño a nuestra propia alma. Y tengamos cuidado, ella dice que tenemos que guardar un silencio en nuestro corazón, no un silencio triste, sino un silencio que sea alegre, ¿sí? Que estemos en silencio en el alma. No que nos sintamos abatidos, sino que estemos en silencio en el alma, y podemos estar alegres en el corazón, ¿sí? Pero en silencio unidos a Dios, en recogimiento con Dios. Y dice que podemos decir muchas cosas sin interrumpir el silencio cuando decimos cosas buenas, ¿sí? Cuando decimos todo lo bueno de los demás y decimos todas las virtudes y ayudamos a la gente con nuestras palabras, las guiamos bien, la aconsejamos bien, eso está muy bien. Pero dice que se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. ¿Por qué? Porque es cuando decimos cosas malas de los demás. Cuando criticamos, cuando despreciamos, cuando decimos palabras hirientes, todo eso rompe el silencio y hiere el alma del otro y la nuestra. Y especialmente el corazón de Dios. Es imposible no fallar cuando uno habla sin tener la presencia de Dios en la mente. Es imposible, es un acto que no se puede, porque nuestras palabras no van a estar guiadas por Dios. Y en el caso aquí de Faustina, nos advierte grandemente que tengamos cuidado con nuestra lengua. Es muy fácil dañar a los demás, es muy fácil faltarles al respeto, faltar a su dignidad, a su honor. ¿Cuántas veces manchamos el honor de las personas hablando mal y no nos preocupamos de repararlo? Es bien fácil utilizar la lengua para hacer el daño, y ¿por qué no usamos la misma lengua para decir perdón, me equivoqué, no fue lo correcto, no estaba pensando bien, me dejé guiar por el egoísmo, me dejé guiar por la maldad, me dejé guiar por lo que no debía? Y pedir perdón, reparar a las personas. A veces el honor de esas personas queda dañado y nosotros no hacemos nada, conscientes, sabiendo de que hemos dañado su honor, su persona, su imagen, y no lo reparamos. Y hay que tener mucho cuidado en esto. En la vida diaria, constantemente quien habla sin tener en la mente a Dios, falla. Así que es un buen consejo de Santa Faustina, de que cuidemos nuestra lengua. Nuestra lengua es una espada de dos filos. Exacto. Podemos usarla para bien y para mal. Pero tristemente, mucho la usamos para mal. Sí. Debería de ser mucho más usada para el bien, para aconsejar bien, para ayudar a las personas con nuestras palabras, para decir sus virtudes, dar alegría, todo lo bueno, alabar a Dios, amar a la gente, ayudar a la gente. Pero tristemente
la usamos mucho más para el mal. Y tengamos cuidado, especialmente nosotras las mujeres, que tendemos mucho a estar fijándonos y a criticando a los demás, y viendo siempre la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el mío. Tengamos cuidado, porque si no, nos va a tocar mucho tiempo purificándonos en el purgatorio, si logramos salvarnos después de ser una persona tan crítica con los demás. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y volveremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema de el amor al prójimo. Continuamos leyendo lo que Faustina escribe en su diario. Ella pone sus propósitos especiales de los ejercicios espirituales. Y dice, el amor al prójimo primero, ser servicial con las hermanas. Segundo, no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. Tercero, alegrarse de los éxitos del prójimo. O sea que estas son 3 recomendaciones importantísimas para ejercer el amor al prójimo. Ser servicial con los demás. ¿Sí? Siempre ayudar a los demás. No estar esperando a que los demás me sirvan. Yo querer atender a los demás, querer servir a los demás, querer ayudar a los demás en nuestra vida diaria. Que es muy importante. Así hacemos obras de misericordia. Segundo, no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. Como nos encanta hablar mal de los demás. Y aquí dice que no debemos hablar de los ausentes, no hablar mal de los ausentes. Y si alguien está hablando mal de los ausentes, defender su nombre. Y tercero, nos dice que nos alegremos de los éxitos del prójimo. Muchas veces nos da envidia, nos da coraje, lo bien que le va al otro. ¿Sí? A mi vecina, a mi cuñado, a mi hermana, a mi suegra, a quien sea. Nos empieza a dar coraje, envidia, de por qué a ellos les va bien y a mí me va mal. ¿Sí? Y entonces ahí estoy faltando al amor al prójimo. Si sentimos ese sentimiento, corramos a confesarnos. Si hemos caído en ese sentimiento de que, qué coraje, ¿por qué a él le va bien y a mí mal? ¿Por qué él tiene eso y yo no? ¿Por qué su hijo es tan inteligente y el mío no? Lo que sea, ¿por qué tiene tanta habilidad en cualquier cosa? ¿O lleva tanta vida espiritual y está tan cercana a Dios y yo no? Todo eso nos causa envidia. ¿Qué podemos hacer? Pedirle perdón a Dios, y qué mejor que en la confesión. Correr con el sacerdote y decirle, Padre, siento envidia de tal persona. Y van a ver ustedes que si ustedes lo confiesan, esa tentación, ese mal sentimiento se va. Porque Dios perdona, obviamente, nos da la gracia santificante del Espíritu Santo cuando el sacerdote nos da la absolución, y entonces nos ayuda a fortalecernos para no sentir ese sentimiento de envidia. Evitar la envidia y evitar hablar de los ausentes, porque no es justo que las personas que no están presentes estén escuchando su nombre denigrarse o maltratarse o criticarse y sin ellos decir nada, ni defenderse ni nada. Y también no es correcto, ¿no? Esa inclinación no viene de Dios. A veces los tenemos que rechazar cuando nos venga el pensamiento a la mente de que intentar o querer hablar de alguien, no, rechazarlo inmediatamente y no ceder, porque tenemos que guardar también nuestra pureza en la mente, ¿verdad? Y de esta manera amas a tu hermano, a tu hermana, con el que convives, con el que trabajas, con el que está a tu lado, tu pareja incluso. A veces tantas parejas se dañan mutuamente, porque en un momento de enojo dicen cosas que después se arrepienten. Deben de colaborar con amor en el beneficio de su pareja, de su esposo, de su esposa, y nunca hablar mal de él o de ella, porque es una parte de ustedes mismos, forman una unidad. ¿Cómo vas a hablar de tu unidad o de ti? Al hablar mal de tu esposo, hablas mal de ti misma o de ti mismo, si es en caso de la mujer, ¿verdad? No, hay que cuidarse. Y hay que cuidarlos, y hay que defender su honor, y hay que estar atentos a sus necesidades, adelantarnos a las necesidades antes de que se nos pida o se nos diga. Y esto es ser servicial, como aquí nos indica Santa Faustina, ¿verdad? Estar cortésmente atento a qué puedo yo hacer, con amabilidad, con educación, con cortesía, con alegría de poder hacer algo por las personas, una obra buena. Y Dios, que ve todo y ve nuestras obras y ve nuestros sentimientos, escucha nuestras palabras, Él que está atento a todo lo que hagamos, digamos y pensemos y sintamos, Él, si ve que estamos tratando de esforzarnos, de amar al prójimo de verdad con un corazón puro, nos va a llenar de bendiciones. Y si ve que nuestro corazón está con la mala intención de estar criticando, de estar viendo lo malo en la persona ajena, Él entonces nos va a llamar la atención, de alguna forma, porque Él no quiere que nuestra alma se pierda.
Y cuando nosotros criticamos a los demás, pensamos mal de los demás, queremos que los otros nos sirvan y no servir nosotros a ellos, entonces estamos por el mal camino y Dios, que todo lo ve, se va a encargar de ponernos de nuevo en el redil. De alguna forma permitirá a veces situaciones difíciles para que volvamos a Él, porque ve que nuestra alma está llena de soberbia. Cuando somos así, nos llenamos de soberbia. Y cuando somos personas serviciales, que vemos que disculpamos los defectos de los demás, en vez de criticarlos, los disculpamos, como le decía Faustina, entonces Dios nos va a llenar de bendiciones, nos va a colmar de bendiciones. Y cuando nos alegramos de los éxitos ajenos, de cualquier tipo, espirituales, materiales, físicos, de lo que sea, intelectuales, si nos alegramos del éxito de los demás, Dios nos va a colmar de bendiciones. Entonces es importante mantenernos en humildad y amar de verdad al prójimo, como a nosotros mismos, como nos gustaría que a nosotros nos amaran. Continuamos con este tema. En el párrafo 243, escribe Faustina: agradeceré al Señor por cada humillación. Rogaré especialmente por la persona que me ha dado la oportunidad de humillarme. Me anonadaré a favor de las almas. No reparar en ningún sacrificio, tirándose bajo los pies de las hermanas como una pequeña alfombra, sobre la cual pueden no solo caminar, sino que pueden también limpiarse los pies. Mi lugar está bajo los pies de las hermanas. Lo procuraré en la práctica de manera inadvertida para los ojos humanos. Basta que Dios lo vea. Así ella nos enseña que tenemos que darle gracias a Dios por cada vez que alguien nos humilla. Imagínense esto. Tanto nos duele y tanto nos cuesta, tanto nos molesta que algo nos humille. Pues ella nos enseña que tenemos que darle gracias a Dios por cada humillación y que rogar por las personas que nos han humillado. Especialmente rogar por ellas. Ella dice que debe anonadarse a favor de las almas. No reparar en ningún sacrificio. Ella dice que debe de ser como una pequeña alfombra para sus hermanas religiosas, para que las religiosas no solo caminen sobre ellas, sino que le limpien los pies. A ese grado de humildad llega Faustina, a ese grado de amor al prójimo llega ella. Ella dice que su lugar está bajo los pies de las hermanas y que procurará en la práctica de manera inadvertida, o sea, que nadie lo note en los ojos humanos, nadie se dé cuenta de esta práctica que ella está haciendo, de amar al prójimo y de vivir en la humildad. Dice que solamente basta que Dios lo vea. Sentirse como una misma alfombra y decir que no solo la pisen, sino que si quieren pueden limpiarse los pies. Es decir, la humildad en la vida nos va a costar. Cuando nosotros somos conscientes de poder hacer un acto de humildad, lo tenemos que realizar en el mayor secreto, para que solo nuestro Dios lo note, pero no debemos reclamarle violentamente al hermano o a la hermana. Ofrezcámoslo. Sacrificio también los tenemos que ofrecer, como que nuestra fe a veces se olvida de los sacrificios, porque causan dolor, porque cuestan sacrificio, porque es una penalidad, porque son incómodos, pero qué bien y qué limpieza producen al alma. Cuánta necesidad tenemos de ofrecerlos, y ella nos está dando aquí un ejemplo muy grande. Y en la vida tenemos 1000 oportunidades de ofrecerlos, y si lo hacemos calladamente como debe de ser, tendremos un beneficio altísimo, porque el que todo lo ve y el que está en todas partes no va a pasar desapercibido ese gesto que tú entregas por amor a Dios, por amor a tu hermano, por amor al prójimo. Entonces, para que nosotros siempre estemos atentos a que Dios todo lo ve. No tenemos que hacer nada para mostrarle a los demás. Con que Dios lo vea es suficiente. Si Él ve mi esfuerzo de que yo me quiero sacrificar en favor de los demás, ofrecer mi ayuda, ser servicial, humillarme y permitir que me humillen y rezar por esa persona, no enojarme, no molestarme, que no salga mi soberbia a flote. Al contrario, que yo permita que se me humille por amor al prójimo, por amor a Dios. Y ofrecer esos sacrificios, como dice usted, Padre, ofrecer todo ese dolor, lo que nos cuesta, tanto nos cuesta que nos humillen, que nos traten mal, que hablen mal de nosotros, todo eso nos duele. Pues todo eso ofrecerlo a Dios como un sacrificio por la conversión de las almas. ¡Qué mejor! Y así ayudamos en la conversión a lo mejor de la misma persona que nos está criticando o nos está haciendo difícil la vida. Pero es importante esto de practicar los sacrificios, que tanto lo hemos olvidado y que en el mundo hoy en día no nos proponen nada de hacer sacrificios. Al contrario, nos dicen que todo tiene que ser gozo, placer, pasarlo bien, diversión, pero no el gozo en el Señor, sino el gozo en el mundo, que eso es lo que no le agrada a Dios. Tenemos que aprender a enseñar a nuestra alma, a guiar a nuestra alma para que vaya por un camino de sencillez, de humildad, de amor a Dios y de amor al prójimo, para ir así aprendiendo este camino de santidad poco a poco y así
podremos ir reparando tantos pecados nuestros. Así acortaremos el tiempo nuestro en el purgatorio. Si empezamos a hacer sacrificios desde ahora y lo unimos a Jesucristo en la cruz y se lo ofrecemos a Dios Padre por la conversión de los pecadores. Continuamos con el tema del amor al prójimo. Nos escribe Faustina. En la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor, el alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar. El alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios. Cuánto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo. Y amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. Entonces ella, que medita fundamentalmente sobre el amor, la elección del amor, dice que el alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar. Un alma sin amar, cuando no ama, es un alma triste, muy mal, muy sola, muy... ¿Cómo se diría cuando un alma no ama? Pues no tiene la presencia de Dios, tiene la oscuridad tremenda en su alma, no tiene alegría, no tiene felicidad, no tiene los gozos del Espíritu Santo y debe de ser renovada inmediatamente con la presencia de Dios. Quien no ama, imagínate qué tristeza increíble. Pues quien no vive para amar, no sirve para vivir. Exacto. Y aquí dice Faustina, el alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar. El alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios. Y cuanto más uno ama a Dios, así uno amará a las criaturas, así uno amará al prójimo. Ella dice que ama a todos los hombres porque en ellos ve la imagen de Dios. Esa es una clave bien importante que no debemos de pasar desapercibida. El amor que nos debe de llevar al prójimo debe iniciar con el amor a Dios. Exacto. Yo amo a los demás porque amo a Dios y porque Dios me ama y me siento amado de Dios. Él ha hecho cosas increíbles por mí, por amor, y yo tengo que amar sus criaturas, sus hijos, y esos hijos, sus criaturas son mis hermanos. Exacto. Entonces tengo que amarlos porque somos imagen y semejanza de este gran Dios. Y Faustina está en la clave tremendamente central. Nuestro amor hacia todo lo creado y sobre todo a las personas debe iniciar por el amor que le debemos de tener a Dios. San Juan nos lo dice de una manera muy clara. Quien ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque ¿cómo va a amar? ¿Cómo dice que ama a Dios despreciando a su hermano que ve cuando a Dios no lo ve? San Juan nos lo aclara de una manera clara. El que ama a Dios debe amar al prójimo y de una manera limpia, pura y santa, porque es imagen de ese Dios que nos ama infinitamente. Y si yo quiero amar al prójimo, primero tengo que llenarme del amor de Dios. Dios es el amor mismo. Entonces tengo que ir con Él, mientras más vaya yo a su presencia, adorándolo en el Santísimo Sacramento del altar, cuando está expuesto en la custodia, o simplemente cuando voy ante el sagrario, y lo voy a adorar y acompañar, y a decirle que me llene de su amor. Él nos va a llenar de su amor, y así podremos empezar a amar al prójimo de verdad con el amor de Dios, porque tenemos que ir con la fuente del amor mismo, que es Dios. Él nos llena de su amor, nos da alegría, paz, gozo, el gusto, el amor por la vida y cercana a Dios, ¿sí? Y así, yo sintiéndome en esa alegría tan grande, en esa paz, puedo amar al prójimo. Un alma que no ama a Dios no puede amar al prójimo. Un alma que no se acerca a Dios difícilmente puede amar al prójimo. Por eso es tan importante ir a la fuente de vida, ir a la fuente del amor que es Dios mismo. Él nos llenará con su amor, porque nosotros no sabemos amar por nosotros mismos, no lo sabemos. Solamente acercándonos a Dios, permitiendo que Él nos inunde de su amor, que nos sane nuestra alma, nuestras heridas, tanto sufrimiento que hemos tenido en la vida, que va dejando heridas, que nos va dejando como secos, con el alma seca, sin amor. Pero cuando volvemos a Él, cuando nos acercamos a la confesión, a la Eucaristía y a la adoración al Santísimo Sacramento, cuando estamos ahí cerca de Dios, en su presencia, Él nos inunda de su amor y Él nos hace que nos sintamos tan alegres, tan felices, que querramos llevarle este amor a los demás. Y de verdad ahí podemos empezar a amar a los demás, llenándonos de su amor. Por eso es tan importante ir ante Él, ante el Santísimo Sacramento del altar. Él nos inundará, así como el sol quema a una persona que está en la calle. La persona no tiene que decirle, sol, quémame. El sol la quema. Y así, nosotros cuando vamos ante su presencia, nos llena de su amor.
Y no tenemos que decirle, Dios mío, lléname de tu amor. Él nos va a llenar. Mientras más vayamos a su presencia, más nos llenará y más nosotros podremos así amar a los demás, porque estaremos llenos del amor de Dios y nos sentiremos tan amados por Él que sentiremos una dicha tan grande que querremos darle a los demás. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y volveremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del amor al prójimo. Seguimos leyendo todo lo que Faustina nos escribe y que Jesús le dicta sobre el amor al prójimo. Escribe ella: al comienzo de los ejercicios espirituales vi al Señor Jesús clavado en la cruz en el techo de la capilla, mirando con gran amor a las hermanas, pero no a todas. Había 3 hermanas a las cuales dirigió una mirada severa. No sé por qué razón. Sé solamente que es una cosa terrible ver tal mirada, que es una mirada del juez severo. Aquella mirada no me correspondía. Sin embargo, me paralizó el miedo. Cuando lo escribo, tiemblo toda. No me atreví a decir a Jesús ni una sola palabra. Las fuerzas físicas me abandonaron y pensé que no resistiría hasta el fin de la prédica. Al día siguiente, volví a ver lo mismo que la primera vez, y me atreví a decir estas palabras: oh Jesús, qué grande es tu misericordia. Al tercer día se repitió otra vez la misma mirada sobre todas las hermanas con gran benevolencia, excepto esas 3 hermanas. Entonces me llené de atrevimiento, que venía del amor hacia el prójimo, y dije al Señor: tú eres la misericordia misma, como tú mismo me has dicho, pues te ruego por el poder de tu misericordia, vuelve tu mirada bondadosa también a esas 3 hermanas, y si esto no es según tu sabiduría, te ruego hacer un cambio, que tu mirada bondadosa hacia mí, hacia mi alma, sea para ellas, y que tu mirada severa hacia sus almas sea para mí. De súbito Jesús me dijo estas palabras: hija mía, por tu amor sincero y generoso, les concedo muchas gracias, aunque ellas no me las piden, pero por la promesa que te he hecho. Y en aquel momento volvió también a esas 3 hermanas con una mirada misericordiosa. De gran gozo palpitó mi corazón al ver la bondad de Dios. Aquí Faustina nos está contando cómo ella tenía esta visión de que veía a Jesús durante 3 días seguidos, durante la misa, veía a Jesús mirando a todas las hermanas con mucho amor, excepto a 3 hermanas. Por alguna razón, miraba con una mirada severa a esas 3 hermanas. Entonces Faustina al tercer día, por amor a las hermanas, por amor al prójimo, le pidió a Jesús que por favor cambiara y mirara severamente a ella y a las hermanas, esas 3 hermanas, las mirara con amor. Y entonces Jesús le concedió el ver con amor a todas, también a las 3 hermanas y obviamente a Faustina. Dice, por tu amor generoso al prójimo, voy a mirarlas a ellas también con amor. Pero por alguna razón Dios las miraba con una mirada severa, ¿sí? Por alguna razón no le agradaban esas 3 almas. Él, que es tan misericordioso, tan amoroso, por alguna razón esas 3 hermanas estaban fallando en algo grave, que las miraba de esa forma. Y aquí vemos nuevamente el amor hacia el prójimo hecho intercesión en la persona de Santa Faustina, para que veamos la grandeza en nuestra vida cuando le pedimos a Dios por nuestros hermanos que a lo mejor vemos no andan haciendo las cosas que a Dios le agradan. No debemos nosotros de convertirnos en jueces de ellos, no. Mejor convirtámonos en intercesores de ellos ante Dios, que eso sí es nuestra función, y dejemos a Dios ser juez de todos, de vivos y de muertos. Y la importancia de la intercesión, Dios la toma en cuenta y la escucha, y cómo cambió su conducta ante la intercesión de Faustina. Quiere decir que Dios puede cambiar su conducta también ante la intercesión nuestra en beneficio de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que nos rodean, que vemos que pues les cuesta a lo mejor la virtud, la bondad o hacer el bien.
pues intercedemos por ellos, roguemos por ellos, ofrezcamos misas por ellos, ofrezcamos sacrificios por ellos. Recordemos que nos tenemos que salvar como familia, como cuerpo único en Cristo místico que somos, y no tenemos que salvarnos egoístamente. No, nos tenemos que salvar en comunión, en grupo, en familia, muchos a la vez, millones a la vez. No yo solo y a los demás a ver cómo les va. No, así no. Es egoísmo puro. Dios se entregó por toda la humanidad, no nada más por uno, aunque lo hubiera hecho también por uno, como hemos dicho en programas anteriores. Y aquí la grandeza de la intercesión, para que no dejemos de rezar por los demás nunca. Y eso que dice usted, Padre, de preocuparnos por la salvación de los demás, eso de verdad es amor al prójimo. Que nos preocupemos de que todas las almas se salven, gente que conozcamos y gente que no conozcamos. Podemos ofrecer sacrificios, oraciones, misas por almas que estén en cualquier parte del mundo muriendo para que sus almas se acojan a la divina misericordia y no se condenen. Y así estamos haciendo una obra de misericordia espiritual importantísima, ayudando a la salvación de las almas. Continuamos con nuestro tema. En el párrafo 632 escribe Faustina: cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes. Y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacerme los difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina, ¿es estúpida o santa? Porque a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes, que a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. Entonces Faustina cuenta que ella se estaba despidiendo de algunas hermanas, que ya se iban a otro convento de la misma congregación, las estaban cambiando constantemente de conventos, y una de esas hermanas le pidió perdón por haberle ayudado poco en sus deberes, y no solamente por no haberle ayudado en sus deberes, sino que por haberle tratado siempre de hacerle difícil todo. Imagínense eso. Pero gracias a Dios esa hermana se arrepintió y le pidió perdón, ¿sí? Y Faustina dice que ella siempre la consideraba su gran bienhechora porque la había ayudado a ejercitarse en la paciencia. O sea, el hecho de que ella fuera tan tremenda, siempre estuviera estropeando todo, molestando, la hacía ejercitarse en la paciencia. Y dice que una hermana mayor, ya anciana, un día dijo: Sor Faustina o es o es estúpida o es santa. Porque dijo, nadie soportaría, ninguna persona normal podría soportar tanto de esa hermana que nada más la molestaba. Pero Faustina, que estaba en un grado de santidad muy alto, ella todo esto lo soportaba con paciencia, con humildad y por amor al prójimo. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Llevar todo esto con santidad es algo que a Dios le agrada mucho, y ella era consciente de que esta hermana le causaba problemas. A veces nosotros en nuestra vida, ¿cuánta conciencia no tenemos de personas que directamente sabemos nos hacen mal? ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Eso sería lo importante, porque saber que nos van a hacer el mal y ser conscientes no es difícil. Lo podemos ver con claridad, hombre. La gente que conocemos sabemos perfectamente a qué se acercan a nosotros. Ahora, lo importante es cómo respondo yo, cómo actúo yo, qué hago, qué no hago. ¿Agrego a ese pecado mi pecado? ¿Agrego a esa falta de mis hermanos mi falta por no recibirlo con paciencia? Es decir, como decimos a veces, entonces en vez de un loco hay dos. Uno que hace el daño y yo que respondo también igual. Contrariamente, tenemos que responder sin obrar mal. Si esa persona se atreve a hacer el daño y el mal, haya ella, pero que haya nada más una, que no haya dos. Entonces no tenemos que agregar pecado al pecado. Nosotros pasarlo, vivirlo con paciencia, con serenidad, con el ejemplo que nos está dando Santa Faustina y todos los santos. Todos los santos. Cristo mismo me venía a la mente cuando leías estas palabras. ¿Cuánto soportó a Judas ahí 3 años de vida pública? Y al final no se corrigió. Pero ¿cuánto no tuvo que soportarlo antes? O en la misma entrega esa fea de la venta de las monedas y que no se atrevió a pedirle perdón.
Bueno, en este caso la hermana se corrigió y sí pidió perdón. Pues seamos los que pidamos perdón cuando hagamos el daño y seamos como Faustina de soportar el dolor sin agregar daño. Exacto. Y veámoslo como una prueba de Dios, que es como Faustina escribe. Veamos que Dios permite estas cosas, estas situaciones, para probarnos en la paciencia, en la humildad, en el amor al prójimo. Entonces veamos siempre que estas situaciones son pruebas de Dios en nuestra vida para ejercitarnos en las virtudes. Escribe nuevamente Faustina: me extraña muchísimo cómo es posible tener una envidia tan grande. Yo, viendo el bien de alguien, me alegro como si yo misma lo tuviera. La alegría de los demás es mi alegría y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento, porque si no fuera así, no me atrevería a relacionarme con Jesús. El espíritu de Jesús es siempre simple, apacible, sincero. Cada malicia, envidia, falta de bondad ocultada bajo una sonrisa de afabilidad es un diablito inteligente. Una palabra dura, pero que proviene del amor sincero, no hiere el corazón. Entonces Faustina aquí nos va enseñando que sobre la envidia nos habla, ¿cierto? Ella dice que ella se alegra con el bien de los demás. Cuando a alguien le va bien, cuando a otra persona tiene cosas buenas, situaciones buenas, le alegra a ella. Y cuando otras personas sufren, a ella le causa sufrimiento. Y dice que si no fuera así, ella no atrevería a relacionarse con Jesús. El espíritu de Jesús, ella dice que siempre es simple, apacible, sincero. Y que la malicia, la envidia, la falta de bondad, ocultada bajo una sonrisa, es un diablito. O sea, y es mejor una palabra dura, pero que proviene del amor sincero al prójimo. Y eso no hiere el corazón. Aquí nos está dando una lección grandísima y de humildad muy alta para no tener envidia. Uh-huh. Esto lo tenemos que trabajar muy seriamente, muchos, todos nosotros, porque cuando vemos que Dios le da dones, le da grandeza, le da cosas buenas a los demás, tenemos que mantenernos en paz. Tenemos que mantenernos quietecitos, tenemos que agradecer que nuestro Dios es bondadoso y bueno. Y si Él quiere darle a los demás, ¡qué bueno! Si imagínate que Dios le diera bondades al mundo entero, maravilloso, viviríamos mejor. ¿Para qué voy a tener yo envidia? Si voy a vivir con personas buenas, que Dios les da dones, ¿por qué tengo que tener envidia? Pero a veces nos pasa. Si una persona tiene algo y yo no, ¡ay, cómo sufro! Ofrezcámosle a Dios que nos quite esa carga, pidámosle a Dios en la oración también. Cuando sintamos cosas que no vienen de Dios. Claro, claro. Y yo sí recomiendo a la gente que cuando alguien sienta este sentimiento de envidia, correr a la confesión. Pero también le recomiendo a las personas que les va bien, que tienen grandes bendiciones, que se mantengan en la humildad, que no anden ostentándolos, ¿sí? Porque eso causa la envidia de los demás. Si yo me mantengo en humildad, en silencio, en una vida escondida, sin presumir nada, entonces no voy a causar envidia. Vamos a ir a un corte y continuamos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del amor al prójimo. Y Jesús le dicta a Santa Faustina: Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción; la segunda, la palabra; la tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Si el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción, y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Oh Jesús mío,
Ayúdame en todo, porque ves lo pequeña que soy. Por eso cuento únicamente con tu bondad, oh Dios. Entonces aquí Jesús le dice a Faustina que exige por medio de ella el culto a la Divina Misericordia y que debe ser la primera en distinguirse por la confianza en su misericordia, que exige de ella obras de misericordia que deben surgir del amor hacia Él. Y eso nos lo dice cada uno de nosotros. Las obras de misericordia que debemos de hacer, las 7 obras de misericordia espirituales y las 7 obras de misericordia materiales deben de ser por amor a Dios. Y debemos mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No podemos excusarnos ni justificarnos. Porque muchas veces nos encanta decir, ay no, pero yo ahorita no puedo, no tengo prisa, no, que venga otro día. Y no hacemos la obra de misericordia que Jesús nos está poniendo en ese momento para que hagamos. Él nos está poniendo en su divina providencia esta situación para que hagamos la obra de misericordia. Y nosotros no debemos de justificarnos ni excusarnos. Y nos da 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo, o sea, el amor al prójimo. Él dice que la primera es la acción, la segunda la palabra y la tercera la oración. Y dice que en estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia Él. Dice que de este modo el alma alaba y adora su misericordia. Nos recuerda que el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero que también debe estar presente la acción. Y que Él nos pide que se rinda culto a su misericordia con la solemne celebración de la fiesta que acabamos de pasar y con el culto a la imagen que ha sido pintada. Él dice que a través de esta imagen, Él concederá muchas gracias a las almas, que ella ha de recordar a los hombres las exigencias de su misericordia, porque nos dice que la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Entonces, si yo digo que creo mucho en Dios, tengo que hacer obras de misericordia por amor a Dios. No puedo creer tanto en Dios si no hago obras de misericordia con la gente que está a mi lado, con la gente que Dios me pone cada día. Las obras deben de estar presentes y dice lo que hemos venido repitiendo, que deben de ser por amor a Dios. Por amor a Dios primero, yo debo de amar al prójimo. Por amor a Dios, mis palabras deben de ser correctas, de amor al prójimo. Por amor a Dios, mis acciones deben de ser correctas. Y por amor a Dios, mi oración debe de ser en favor del prójimo y de la salvación de tantas almas necesitadas. Oración, palabra y acción, todo por amor al prójimo, por amor a Dios primero, ¿verdad? Y escribe Faustina, oh Jesús mío, tú sabes qué esfuerzos son necesarios para tratar sinceramente y con sencillez con aquellos de los cuales nuestra naturaleza huye, o con los que nos hicieron sufrir consciente o inconscientemente. Esto es imposible humanamente. En tales momentos, más que en otras ocasiones, trato de descubrir a Jesús en aquellas personas, y por este mismo Jesús hago todo para ellas. En tales acciones el amor es puro. Este ejercitarse en la caridad templa el alma y la refuerza. No espero nada de la criatura. Por lo tanto, no experimento ninguna desilusión. Sé que la criatura es pobre en sí. Así pues, ¿qué puedo esperar de ella? Dios es todo para mí. Deseo valorar todo a la luz de Dios. Entonces ella nos está enseñando lo difícil que es, qué gran esfuerzo necesitamos para tratar sinceramente y con sencillez con aquellas personas que nos han hecho sufrir, con las cuales nuestra naturaleza huye, ¿sí? O con los que nos hicieron sufrir consciente o inconscientemente. Dice que esto es imposible humanamente. Ella dice que en estos momentos en los cuales se nos presentan estas personas de las cuales nos cuesta amar, ella dice que trata de descubrir a Jesús en aquellas personas. Y por el mismo Jesús hace todo para ellas. Qué buena recomendación para nosotros. Cuando nos encontramos con personas que nos cuesta tratar porque nos han hecho sufrir o porque por alguna razón son personas en las cuales no podemos confiar, que nos dan temor, tenemos que pedirle ayuda a Jesús para que así nosotros podamos tratarlas con el amor al prójimo que ellas merecen por ser hijos de Dios. Dice que humanamente nosotros no lo podemos hacer, solos no podemos, tenemos que hacerlo con la ayuda de Jesús y que tenemos que tratar de descubrir a Jesús en aquellas personas. Ella dice que en esas acciones el amor es puro, o sea, cuando nosotros tratamos de amar y le pedimos ayuda a Jesús de amar a una persona que por alguna razón no nos agrada, porque nos ha hecho algo malo, nos ha hecho sufrir, ahí el amor es puro, porque estamos tratando de amarla con la ayuda de Jesús. Y ese es el amor puro. Este ejercitarse en la caridad templa el alma y la refuerza. O sea, es muy importante que nos ejercitemos en esta caridad de amar a una persona que nos ha hecho daño, que no nos cae bien, que tratemos de amarla. Y esto templa nuestra alma y la refuerza.
Ella dice que no espera nada de las criaturas. Por lo tanto, nunca experimenta ninguna desilusión. Porque nosotros muchas veces esperamos tanto de los demás que por eso nos desilusionamos, porque esperamos todo de ellos. Tenemos que esperar todo de Dios, no de las criaturas. Esa es la gran diferencia, porque Dios siempre nos va a ayudar en todo, siempre va a estar a nuestro lado, si nosotros no estamos siempre a su lado. Y así nunca experimentaremos ninguna desilusión. Porque Faustina escribe, la criatura es pobre en sí. ¿Qué puede esperar de ella? Dios es todo para mí. Deseo valorar todo a la luz de Dios, para que nosotros esperemos todo en Dios y no en personas. Esperando todo en Dios, Él se va a encargar de ayudarnos en todo. Él, que todo lo puede, nos va a ayudar en todo. Nosotros amemos al prójimo con el amor de Dios, por amor a Dios. Pero no esperemos mucho de la gente porque todos somos poca cosa. Recuerden que somos una miseria, es así como escribe Faustina. Somos una miseria a los ojos de Dios. El amor a Dios nos debe de mover en todo. Eso es algo muy importante y ojalá que no se nos vaya a olvidar de este programa, que es muy importantísimo. Del amor de Dios depende nuestro amor al prójimo, ¿verdad? Uh-huh. Es algo importantísimo y también muestra muy muy bien en sintonía con la escritura, que pone primero el primer mandamiento, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y vamos a leer otro párrafo importantísimo también del diario de Santa Faustina. Dice Faustina: el médico no me permitió ir a la pasión a la capilla, a pesar de que lo deseaba ardientemente, pero he rezado en mi propia habitación. Entonces oí el timbre en la habitación contigua, y entré y atendí a un enfermo grave. Al regresar a mi habitación aislada, de pronto he visto al Señor Jesús, que me ha dicho: hija mía, me has dado una alegría más grande haciéndome este favor que si hubieras rezado mucho tiempo. Contesté: si no te he atendido a ti, oh Jesús mío, sino a este enfermo. Y el Señor me contestó: sí, hija mía, cualquier cosa que haces al prójimo, me la haces a mí. Esto es muy importante. Cualquier cosa que hagamos al prójimo, se la hacemos a Jesús. Nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos esta frase. Así es importante aquello que le dijo Cristo a Pablo. ¿A quién persigues? ¿Y quién eres tú?, le responde Pablo. Pues soy ese al que tú persigues. Como Dios está en sus hijos, como Dios está en nosotros, como Dios está en cada uno de sus fieles. Hay que tener cuidado porque si les hacemos daño, le estamos haciendo daño a Dios. Y eso no está bien. Y si hacemos un bien, se lo hacemos a Dios mismo. ¿Cuántos ejemplos de santos no tenemos en este aspecto, verdad? Pues queridos amigos, que Dios les siga acompañando y reciban desde aquí con mucha alegría la bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los guarde y los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Repitámoslo todos los días, ¿eh? Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.